Buenas tardes. Estaba leyendo los chats y un señor que decía si éramos o no éramos cristianos y por qué unos iban por la opción a favor y otros por la opción en contra. Yo soy cristiana y digo en propiedad soy cristiana protestante. El término evangélico es erróneo. Evangélicos son también los católicos, porque la palabra evangelio significa buena nueva y Jesucristo es la buena nueva, el evangelio. Por lo tanto, la denominación correcta para los cristianos no católicos es protestantes. Después de la reforma protestante que introdujo Martín Lutero en el siglo XVI, ahí los cristianos que no eran católicos, porque descubrieron que no se llegaba al cielo por dinero. En ese tiempo se vendía la bula papal o el perdón de los pecados. Y Martín Lutero, leyendo las escrituras y traduciéndolas al alemán, porque solamente antes estaban escritas primero en latín y después en griego, ahí las tradujo al alemán del pueblo, al alemán popular. Y descubrió que uno de los versículos decía, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, nosotros no tenemos que pagar nuestros pecados con dinero, sino que mediante haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y como nuestro Redentor, y aceptando la ofrenda del cuerpo y la sangre de Jesucristo en la cruz, somos salvos del pecado y tenemos acceso al cielo. Hecha esa aclaración, yo les pregunto, supongo que todos los que están en este chat que se llama Vanguardia Social Cristiana han leído las Escrituras. El que no ha leído las Escrituras no se puede denominar cristiano, porque no conoce la doctrina del Evangelio, que son, el Nuevo Testamento son 27 libros, y son los mismos para la Iglesia Católica y para la Iglesia Evangélica. Los primeros 4 evangelios, y luego las epístolas, finalizando con el Apocalipsis. Pero en el Antiguo Testamento tenemos la Torá, con el Pentateuco, que son los 5 libros que escribió Moisés, y los libros de los profetas y las historias del pueblo judío antiguo, a partir de Abraham, el padre de la fe. La diferencia entre católicos y protestantes es que la Biblia católica tiene unos libros que se llaman deuterocanónicos. Eso significa de segundo orden, que no fueron escritos por inspiración divina, sino desde un punto de vista histórico, entre los cuales está, por ejemplo, el libro de los Macabeos, que fue una tribu que sí existió, pero no fueron escritos como la palabra revelada de Dios. Y en un diplomado que hice en influencia de la civilización cristiana en Occidente, fue a darnos clase el rabino Ángel Rayman, y le pregunté, rabino, en la Torá, en la Biblia hebrea, ¿están los libros deuterocanónicos? Y él me respondió, no, porque son apócrifos. Esto quiere decir que no tienen validez para ningún cristiano, pero están en la Biblia católica, reconocidos incluso por la Iglesia Católica como de segundo orden. Eso significa deuterocanónico. Hecha esta aclaración, supongo que todos los que están en este chat ya conocen eso. Pero quiero decir otra cosa, nosotros nos guiamos por el Nuevo Testamento, pero también Jesucristo dijo que Él no había venido a abolir la ley, sino a hacer que se cumpliera. Por lo tanto, los 10 mandamientos que están escritos en el capítulo 20 del libro del Éxodo son los mismos que seguimos teniendo hasta el día de hoy. No tiene sentido que los lea o que los enumere uno por uno, porque obviamente siendo todos cristianos los conocen. A lo mejor no en el orden en que se lo entregó el Señor a Moisés en el monte Sinaí, pero sí los conocen. Entre ellos está, por ejemplo, primero que todo, no matar. La nueva Constitución consagra el aborto. Y no ya solo en 3 causales, porque el aborto por ley existe en Chile en 3 causales. Y no le llaman aborto para su conocimiento. Le llaman interrupción del embarazo en 3 causales. Quiero aclarar bien ese punto. No es interrupción del embarazo, porque cuando una mujer se hace un aborto, no interrumpe su embarazo, sino que lo termina.
porque una vez sacado el bebé de su vientre, no lo puede volver a introducir de nuevo y el bebé muere. Por lo tanto, no es interrupción del embarazo. El aborto es sencillamente infanticidio, es asesinato de un inocente, de un niño. Vuelvo a aclarar la situación. En la Constitución actual no se menciona el aborto. Me refiero a la Constitución de 1980, elaborada por el gobierno militar durante 7 años por 3 equipos de expertos en derecho constitucional y en todas las ramas del derecho. En la Constitución de 1980 no está consagrado el aborto y por el contrario señala que se respeta el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esa es una gran diferencia con la nueva que nos quieren imponer el 17 de diciembre, porque esa dice se respetará la vida del qué o de quién está por nacer. Sin embargo, mediante otra ley, que fue una ley simple, se aprobó el aborto en 3 causales, aunque le pusieron para suavizarlo el nombre de interrupción del embarazo. No es interrupción, es aborto. Punto, así de simple. Enseguida, los 10 mandamientos nos mandan no mentir. ¿Ustedes creen que los políticos no mienten? No levantar falso testimonio. Ustedes están viendo cómo se están tratando unos a otros los partidarios del a favor con los partidarios del en contra. Ustedes han visto cómo la gente que está a favor ha puesto caricaturas de la señora Teresa Marinovich y de la señora Vanessa Kaiser y de muchas otras personas que están en contra de la nueva Constitución porque no se condice con nuestra condición cristiana. ¿El cristiano puede ser marxista? Les hago la pregunta, no los tengo enfrente para que me contesten, pero eso los pregunto. ¿Un cristiano puede ser marxista? ¿Conocen la doctrina marxista? ¿Alguno de ustedes ha leído el Manifiesto Comunista? ¿Ha leído El Capital de Carlos Marx? Yo sí lo he hecho. Y es absolutamente reñido con el cristianismo, el marxismo. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo con una nueva constitución cuyo único propósito es abrir las puertas a que Chile sea un país socialista. En este momento estamos siendo gobernados por un marxista que es Gabriel Boric, que no es creyente, que es ateo y que no tiene ningún interés en la religión. Por otra parte, dentro de los artículos de la nueva Constitución, se señala en el artículo 23 que una ley simple podrá limitar, restringir o prohibir los derechos fundamentales. Eso significa que los miembros del Congreso, por una ley simple, es decir, la mitad de los diputados presentes en la sala, supongamos que hay presentes 60, si 30 más 1, si 31 votan por algo para cercenar un derecho, va a ser aprobado. En la actualidad, la Constitución de 1980, para hacer modificaciones constitucionales, consagraba 2/3. Esos 2/3, el Congreso ya los echó abajo a espaldas de nosotros en junio de 2022, encabezados por Jimena Rincón y Matías Walker, y seguido incluso por gente de derecha, aprobó que se bajaran los quórum a 4/7 para modificar la Constitución. No debieron rebajarlos, porque cuando el gobierno militar y quienes elaboraron la Constitución quisieron proteger al ciudadano, al soberano, al pueblo, a la población, a la ciudadanía, de un Estado omnipotente, omnipresente, avasallador, que puede cercenar y coartar todas nuestras libertades. Un cristiano, por lo tanto, no puede ser socialista. Y no me vengan con el cuento de la teología de la liberación que impusieron los jesuitas, porque los jesuitas han sido muy responsables del quiebre de la Iglesia. Hecha esa aclaración, y siendo yo cristiana, hay bastantes otras normas que si siquiera
ustedes sabrán, deben ser todos cristianos protestantes como yo, y deben haber leído el Evangelio y deben haber leído también el libro de Isaías, en que 700 años antes de Cristo se anuncia la llegada del Redentor por medio de una virgen y que nacería en Belén. 700 años antes de Cristo. Él es uno de los profetas mayores, Isaías. Me parece que en Isaías 54 se dice, se habla de la venida del Mesías. Y hay otros profetas, también está la historia del pueblo hebreo, el libro de los reyes, el libro de todos los profetas, el libro de Job, el cantar de los cantares, los salmos, los proverbios, lamentaciones, en fin. Ustedes como cristianos y como buenos cristianos, sobre todo los señores pastores y obispos, deben tener conocimiento bíblico mucho más grande que el que yo tengo. Yo solo llevo 40 años estudiando las Escrituras y no voy a terminar de estudiarlas nunca porque cada vez que leo la Biblia descubro algo nuevo. Hecha esa aclaración final, yo me identifico, mi nombre es Rosa Angélica Sánchez, trabajé en la última etapa de la Constitución de 1980, fui redactora de la Cámara de Diputados hasta 2015, trabajé, estando jubilada, como revisora de la Convención Constitucional, pude comprobar la diferencia intelectual entre quienes elaboraron la Constitución de 1980, que eran constitucionalistas de primer nivel y de primer nivel intelectual y de toda índole, con las personas que no estaban capacitadas para hacer la Convención Constitucional, como la señora Loncón, que no tenía educación y que seguramente que el título que tiene debe ser falso, porque ella ni siquiera tiene buen lenguaje, tampoco sabe hablar inglés, lo comprobé porque no sabe. Y está, por ejemplo, don Jorge Baradit, que dice que es historiador y no ha sido historiador nunca. Y también les puedo contar una de las sesiones, la sesión número 23 de la comisión que me correspondió, discutieron acerca de llevar a los niños a declarar a la Convención Constitucional. Ahí se produjo un debate y el señor Agustín Esquella, un profesor de Derecho muy preparado, muy decente, dijo que había que llamar a los apoderados y padres de esos niños para llamarlos a declarar. Se produjo un debate pequeño porque eran 15 de izquierda y 4 de derecha, y los 4 de derecha decían que tenía que consultarse a sus padres. La señora Elisa Loncón, que era miembro de esa comisión, pero no era presidenta de esa comisión, porque en las comisiones no se llamaban presidentas, sino coordinadoras, y la coordinadora era la Beatriz Sánchez con la Erika Portilla. La señora Elisa Loncón interrumpió el debate y dijo: vamos a resolver esto de inmediato. Yo ya firmé un acuerdo con un organismo internacional para involucrar a los niños en la nueva Constitución. Lo pueden ver ustedes en la página de la Cámara de Diputados, Convención Constitucional, Comisión Segunda de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión número 23. El señor Jorge Baradit dijo que el concepto un lenguaje, una raza y una nación venía del gobierno militar, como si nosotros no hubiésemos existido antes. Yo aquí estoy dando mi parecer, no solo como cristiana, sino como una persona que ha participado en política al ser redactora del Congreso Nacional. Yo creo que lo que corresponde, estoy dando mi parecer, ustedes pueden votar como su conciencia les dicte, pero a mí mi conciencia, apelando a Dios, llevamos orando 2 meses exactos, todos los santos días, para que no se imponga un régimen marxista en Chile. Yo les digo a ustedes que yo, Rosa Angélica Sánchez, ex funcionaria de la Cámara de Diputados, ex redactora, que trabajé en la Constitución de 1980 y en la Convención Constitucional, voy a votar en contra, porque no estoy de acuerdo con que con esta nueva Constitución que se pretende imponer el 17 de diciembre, se abre la puerta para un gobierno socialista. Los 12 bordes no son bordes, son bases institucionales y fundamentales, y fueron escritas por este grupo de los 8 coludidos con Boric. Y son las bases institucionales. Chile
de acuerdo con la Constitución de 1980, es una república democrática. De acuerdo con la Constitución que se propone, es un Estado social y democrático de derecho. Perdemos la condición de república. ¿Están de acuerdo con que sea un Estado social y democrático de derecho? El único que lo ha definido de manera correcta ha sido el comandante Hugo Chávez Frías, dictador de Venezuela, que se impuso, claro que primero por elección y después impuso la Asamblea Constituyente en Venezuela, que todavía les rige y no han podido sacar a un gobierno socialista de ese país, que era uno de los países más prósperos del continente, eran dueños del petróleo y era un país muy próspero, lo conocí porque tengo 2 hermanos que viven allá y ahora están en la miseria más grande. Mi hermano hospitalizado, no había remedios para ponerle. Había que ponerle sondas, se la pusieron mal, lo hirieron, tuvieron que devolverlo. Yo les hago una pregunta, señores pastores, señores obispos y señores hermanos en Cristo, ¿eso quieren ustedes para Chile, para nuestra nación, para sus hijos, para sus nietos, para su descendencia? Yo responsablemente les digo, y espero que el Señor aclare mi entendimiento para que lo voy a decir, voto en contra, de acuerdo con la voluntad de Dios, que es absolutamente opuesto ser cristiano a ser marxista y a ser socialista. Reitero, mi voto es ayer, hoy y mañana en contra. Además, lo más importante, como señaló don Hermógenes Pérez de Arce, este proceso es amoral, inmoral, ilegítimo y doblemente inconstitucional. Cuando digo doblemente inconstitucional, voy a dejarlo bien en claro. De acuerdo con el proceso de formación de la ley, un proyecto que irroga gastos, esto que significa que se va a gastar mucha plata, es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y no ocurrió eso porque Gabriel Boric no mandó este proyecto de nueva constitución. Y un grupo de los 8 cocineros y los 8 de la fama que hicieron esta nueva constitución, de acuerdo con el proceso de formación de la ley, lo reitero, no están facultados para presentar una nueva constitución ni ningún proyecto que irrogue gastos. Por lo tanto, es doblemente inconstitucional. Primero, porque no lo presentó Gabriel Boric como tenía el derecho de hacer, y segundo, porque lo presentó una moción de diputados y senadores para lo cual no estaban facultados, porque no tienen atribuciones ni facultades para presentar proyectos que irroguen gastos. Por lo tanto, este proceso de nueva constitución es desde su origen, desde su inicio, desde su génesis, ilegítimo. Y el pueblo cristiano aprueba algo que es ilícito e ilegítimo. No, porque el Señor nos manda a proceder con corrección y haciendo siempre lo que es justo y correcto, aunque nadie nos mire y aunque nadie nos ve. Este proceso es ilícito, ilegítimo, inconstitucional y espurio. Espurio significa sucio. Sucio porque se hizo a espaldas del pueblo, no se respetó el artículo 142, que daba término al proceso anterior y seguía en vigencia la Constitución de 1980. Eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Si alguien quiere comunicarse conmigo para que yo le explique la Constitución de 1980 y la Convención Constitucional y todo lo que se ve hoy, para que yo se lo aclare, lo hago encantada. Don José Antonio Kast dice otra cosa, pero yo le digo aquí mismo que don José Antonio Kast está mintiendo. El constituyente Luis Silva está mintiendo y el constituyente Paul Sfeir también está mintiendo. Y me da vergüenza, como cristiana, que la hermana en Cristo, María Gatica, ande detrás de José Antonio Kast como si José Antonio Kast fuera nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos manda rendirle devoción solamente a uno, el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, bendito y alabado sea su santo nombre. Eso es todo lo que tengo que decir. El Señor abra sus mentes y sus corazones y les dé claridad para que voten de la manera que Dios quiere, no de la que ustedes creen que es la correcta. Invoquen al Señor en sus oraciones, oren para que Dios les aclare el entendimiento, la mente y el corazón. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga y espero en Jesús que ustedes hagan lo correcto.
Muchas bendiciones.